¿Qué tal? Buenas tardes. En el encuentro de hoy vamos a ver por imágenes parte de lo que llamamos la cabeza, ese elemento que se va a articular con la porción superior de la columna y por lo tanto también la relevancia que tiene, lo vamos a ver en otros módulos, abordando otro tipo de función y contenido. Hoy vamos a ver mayormente el continente de esas estructuras nobles como va a ser el encéfalo. También recordemos que en la cabeza tenemos la primera porción de ese aparato respiratorio, también del sistema digestivo. Así que la relevancia de esta región ya ustedes se pueden ir dando una idea. Vamos a ver a través de las imágenes qué, qué elementos podemos visualizar. Bueno, como decíamos, está articulado con la porción superior, ¿sí?, de la columna cervical. La cabeza la vamos a denominar a todo, pero la cabeza la podemos dividir en un cráneo, que es parte de la figura superior. Estamos mirando una vista lateral donde esto es anterior en todas las imágenes, posterior, superior e inferior. Y en la imagen de abajo vamos a ver lo que corresponde a la cara o viscerocráneo, y arriba al cráneo o neurocráneo también llamado. Tengamos en cuenta que en el cráneo vamos a tener huesos que van a estar en la línea media y otros van a ser laterales. Por lo tanto, todo hueso en la línea media va a ser impar y asimétrico. Esto quiere decir que va a haber uno. Esos huesos van a ser el frontal, el etmoides, el esfenoides y el occipital. Mientras que a los laterales tenemos el temporal, o los temporales, mejor dicho, y los huesos parietales. En total tenemos 8 huesos. A su vez, el cráneo, que recién habíamos marcado en esa imagen lateral, acá ustedes pueden ver un corte que iría aproximadamente, en los libros dice que tiene que ir de la glabela al ilion, es estimativo como está hecho acá. Si uno pudiera retirar esto, vería la base del cráneo, y la base del cráneo tenemos que tener en cuenta que va a tener múltiples orificios o comunicaciones para aquellas estructuras que van hacia el cuello, o bien provienen desde el cuello, o bien transcurren por el cuello y provienen de otra región del cuerpo. Así también como este gran foramen que tenemos acá, que va a ser por donde tiene relación con el sistema nervioso, ¿sí?, esa continuidad del neuroeje. Entonces, esta base del cráneo nos va a resultar muy atractiva para estudiarla y también compleja por la gran diversidad de elementos que tenemos y accidentes óseos, mientras que la calota, más allá de las suturas que podemos visualizar, en este caso la sutura coronal, eh, y algún otro foramen nutricio o alguna otra cuestión que vamos a ver, no tiene tantos accidentes como la base del cráneo. Hablando del cráneo, tenemos que considerar que son huesos planos. Si recordamos la primera clase, ya que dijimos que la cabeza articula con la porción superior de la columna que estaba en las primeras clases, así tenemos que ir relacionando estos elementos. También vimos el concepto de hueso plano. El concepto de hueso plano en general es que predominan dos dimensiones sobre otra y que tiene dos caras y distintos bordes. Eso es lo que sucede con los huesos del cráneo. En particular, los que refieren a la calota, como vimos recién, vamos a tener
que el hueso que da hacia la parte externa se va a llamar tabla externa, y el interno, el que va a estar hacia el encéfalo, se va a llamar tabla interna. Y entre ambos voy a tener hueso esponjoso. Ese hueso esponjoso lo voy a denominar diploe en el caso de los huesos de la calota craneal. Ese hueso esponjoso, como todo hueso esponjoso, tiene médula. ¿Qué estamos viendo acá? Por un lado, tenemos un esquema de una sección sagital de resonancia magnética y por otro lado una sección sagital de resonancia magnética, donde esto es anterior, posterior, superior e inferior. Y esta tabla que tenemos aquí abajo marca los niveles de cómo ese diploe va perdiendo médula y esa médula se va haciendo cada vez más grasa. Fíjense en esta resonancia que no es de un niño ni de un geronte, cómo esto es tejido subcutáneo. Después veo un elemento oscuro acá que va a corresponder al frontal, ¿sí? Eso, la tabla externa, la tabla interna, y entre ambas el diploe que se ve similar a la grasa, es decir, aparte del tejido subcutáneo. Miremos acá en la región occipital, si esto es posterior. Vemos aquí el hueso, aquí vemos la protuberancia occipital externa, vemos ahí bien el hueso, la tabla externa, y acá la tabla interna. Y acá vemos una intensidad similar a esta grasa. Pero miremos qué pasa en el parietal. En el parietal no tiene la intensidad ese diploe de la grasa. Por lo tanto, ahí todavía hay médula ósea. Esto es algo que muchas veces no lo vemos, no le prestamos atención, pero por eso lo quería mencionar. Y cómo es el cambio en la edad está en esta tabla que podemos ver acá, que va desde los 0 a los 20 y algo de años. Y cómo en cada uno de los huesos va a ir cambiando según la edad, ¿sí? Bien, el 1 sería cuando hay más médula y el número 3 cuando hay más grasa, ¿sí? Médula grasa, médula amarilla. Bien, esto es para mostrar ese elemento que tenemos que tener en cuenta, que como hueso plano, hueso dérmico, vamos a tener una tabla externa, interna y diploe en el medio, que es tejido óseo. Y acá podemos ver por qué se lo denomina neurocráneo, porque contiene, es el continente de todas las estructuras, o gran parte de las estructuras del encéfalo. Mientras que el viscerocráneo va a tener que ver con el sistema respiratorio, el sistema digestivo en su primera porción, relacionándolo con lo que habíamos dicho recién. Ahora vamos a una imagen de frente del cráneo en una placa simple, donde esto va a ser superior, esto va a ser inferior, esto va a ser izquierdo y esto derecho, pues lo están mirando de frente. La proyección de las estructuras la pueden ver en este esquema que está abajo a la derecha de ustedes, donde no es, digamos, tiene cierta angulación la imagen, por eso van a ver en la órbita, el peñasco temporal en el tercio inferior. Ahora vamos a ver otras estructuras, pero como para que se vayan orientando, ¿sí? Por lo tanto, la proyección de las estructuras va a ser en sentido postero-anterior, porque el haz de radiación va a atravesar la cabeza de este individuo, de esta mujer, en este caso, desde posterior hacia anterior, ¿sí?
como las órbitas están cercanas a la placa, van a tener un tamaño más real. Bien, hablando de las órbitas, que ya las podemos ubicar una a la izquierda de la imagen y otra a la derecha del paciente, de la imagen del sujeto, entre medio vamos a tener las fosas nasales. Hacia arriba vamos a tener los huesos del cráneo. Hacia abajo vamos a tener el víscero cráneo. Acá podemos ver la mandíbula, el maxilar o maxilar superior, según cuánta antigüedad tenga el libro que ustedes estén leyendo. Con respecto a la órbita, vamos a volver. Tengamos en cuenta la superposición que dijimos en sentido póstero anterior de la proyección de las estructuras. Mencionamos que acá tenemos el peñasco temporal en el tercio inferior. Bien, aquí vamos a ver una línea que va a ser el ala mayor del efenoides. ¿Sí? Ahí se ve. Además, tenemos una estructura que tiene menor densidad, la fisura orbitaria superior. Ahí. Bien en la pared nasal de la órbita. Y por debajo podemos ver parte del conducto auditivo interno. Según las imágenes, a veces se pueden ver más estructuras o menos. Esto en general es lo que podemos distinguir en la órbita. Hay algunos otros detalles. Si esta es la órbita, hacia adentro vamos a tener el etmoides, ¿sí?, con neumatizado, y las fosas nasales con la lámina perpendicular del etmoides, el vómer en su porción media. En su cara lateral vamos a tener el cornete inferior y el cornete medio, ¿sí? Y ahí el cornete superior. Y acá vemos hacia arriba, como metiéndose como una punta de lanza en el cráneo, vamos a ver esa apófisis denominada crista Galli. Y estas como burbujas que tiene acá van a ser cavidades que van a estar, que ya nos vamos a estudiar bien, en el frontal, que es lo que nos molesta cuando estamos resfriados, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos dolor aquí, bueno, van a ser esas cavidades. No es que tiene aire en la cabeza, sino que hay parte del hueso que tiene neumatización, se llama. Al igual que en el maxilar, en el adulto, esto es normal. Por otro lado, ¿qué huesos vamos a ver? Acá vamos a ver al hueso frontal, mayormente. Vamos a ver la sutura coronal en parte. Ya vamos a ver que para la sutura lambdoidea vamos a necesitar una imagen específica. Parte de la sutura sagital, ¿sí? Por lo tanto, ahí podemos determinar los huesos frontal, etc. Acá vamos a ver una zona que irregular, es decir, que alterna densidades, o sea, es radiolúcido, radiopaco, que está como cribada. Esas son las celdillas mastoideas que de manera natural también están neumatizadas. Por lo tanto, acá vemos parte de la apófisis mastoide superpuesta a la mandíbula. Acá vemos parte de ese arco cigomático. Bueno, estamos hasta ahí. Acá hay una imagen ampliada de esa región de la órbita, donde podemos ver como sí, la órbita, esto superior, inferior, externo, interno nasal. Y acá podemos ver la fisura orbitaria inferior, que en aquella imagen no se veía tan bien. Acá podemos ver un foramen. Si está por debajo de la órbita, ¿cómo se puede llamar? Infraorbitario.
¿Mm? Acá vamos a ver la fisura orbitaria superior. Para ver, tengan en cuenta que el conducto óptico tiene una doble oblicuidad, por lo tanto en estas imágenes de frente no lo vamos a ver o no lo vamos a denotar bien. Para eso hay una imagen específica. Las imágenes desde una vista lateral o de perfil, donde esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, inferior y superior, vamos a tener por parte del cráneo, podemos identificar la sutura coronal, por lo tanto esto que está acá va a ser todo el frontal. Ahí esa cavidad que está en el frontal que hoy mencionábamos. Por lo tanto acá tenemos el temporal, la sutura lambdoidea, o sea que esto ya pasa a ser occipital. Y acá tenemos esa alternancia de densidades, por lo tanto celdillas mastoides, es decir que acá tenemos la apófisis mastoides y acá el temporal. Acá vemos el conducto auditivo externo, según los libros, interno y externo superpuesto. Si acá tenemos el hueso temporal, si nos vamos hacia adelante vamos a tener al hueso esfenoides. El hueso esfenoides, tengan en cuenta que tiene este elemento que va a ser hacia arriba la silla turca en el cuerpo. ¿Sí? La ala mayor del esfenoides es esta que se ve acá. Sí, estas líneas que están acá. También el cuerpo del esfenoides en el adulto contiene aire en estado normal. Y acá vamos a tener las cavidades orbitarias de un lado y del otro superpuesto a los huesos etmoides con sus celdillas. ¿Sí? Acá las cavidades orbitarias. Acá el hueso maxilar con su cavidad también neumatizada, que es normal en el adulto. El paladar, es decir, la apófisis palatina del maxilar y el palatino más hacia atrás, con las arcadas dentarias superior, inferior y la mandíbula, que la mandíbula la vamos a estudiar bien con lo que es digestivo. Y acá podemos ver la articulación en parte con la porción cervical de la columna. ¿Sí? Bien, hasta acá está claro. Estas imágenes que tenemos acá son imágenes ampliadas donde podemos ver que esto es anterior, posterior, es decir, a la inversa de aquella, superior va a coincidir e inferior también, pero están mirando para el otro lado. Esto es anterior y esto es posterior en ambos. Esto es un adulto y esto es un niño. Miren cómo se ve la silla turca. Son imágenes para ver silla turca únicamente. Es decir, es una imagen de perfil, como denominamos a estas vistas laterales de perfil, para evaluar la silla turca. Es decir, es una imagen bien sectorizada. Como decíamos, acá esto es aire, que es normal en el cuerpo del esfenoides. Fíjense que en el niño no está neumatizado. Depende de la edad, puede o no estar neumatizado. Hay imágenes especiales. Hoy en día, con la tomografía computada y demás, tal vez no son tan frecuentes este tipo de imágenes especiales, como son la de base de cráneo, en la cual nos permite, si primero nos ubicamos, que esto es posterior, anterior, esto va a ser derecho e izquierdo, la proyección de estructuras va a estar dada desde podálico hacia cefálico, y acá podemos ver algo de fácil identificación, las arcadas dentarias.
hacia los lados vamos a ver ese arco cigomático. Por lo tanto, ahí tengan en cuenta que vamos a tener fosas. Si volvemos a la arcada dentaria, acá vamos a tener la mandíbula, parte del paladar, de la apófisis palatina, superpuesto a las cavidades nasales. Parte de esa cavidad que va a ser para la primera porción del aparato respiratorio y del aparato digestivo, la voy a ver de este modo, y hacia atrás la base del cráneo con el hueso temporal, las celdillas de la mastoides neumatizada, el foramen magno y la apófisis odontoides, por ejemplo. ¿Sí? Así que ahí tenemos el cráneo para estudiarlos de distintas vistas y modos. Y acá a veces se puede distinguir, por ejemplo, el foramen oval. ¿Sí? Como para decir algo más, se ven más estructuras, estamos mencionando algunas, como para que se puedan ubicar y continuar con lo resto. Ahora, siempre decimos que tenemos el par radiológico, tenemos el frente y el perfil. ¿Sí? Estas dos imágenes van a constituir el par radiológico de lo que va a ser la cabeza, específicamente el cráneo. Fíjense que acá la cara está cortada, o parte de la cara está cortada, donde acá vamos a poder definir qué es superior e inferior, al igual que acá, superior e inferior, pero acá podemos determinar si es derecho o izquierdo, y acá determinamos, y acá es difícil determinar si es anterior o posterior. Sí, tal vez si hay una lesión en el peñasco o en alguna estructura que uno reconozca que tiene una disposición anterior o posterior, pero si no, necesitamos el perfil para saber si hay alguna lesión o patología anterior o posterior. Cosa que acá no podemos ver si es izquierdo o derecho o está todo superpuesto. También tenemos que considerar otras cuestiones, porque hasta ahora vimos adultos, salvo en la silla turca. Tenemos que considerar que los niños van a tener fontanelas al nacer, que son muy utilizadas. Hoy no va a haber imágenes de eso porque sería para mostrar neuro, para ver el tejido nervioso en neonatos sin tener que irradiarlos, ¿sí? Por eso hay que tener también mucho cuidado. Fíjense que son huesos de membranas. Estas son las membranas que persisten todavía al momento del nacimiento. En esa imagen de perfil que veíamos en el par radiológico, acá hay un hueso parietal con lo que describen los libros clásicos como hoja de higuera, que son esas impresiones de la arteria meningia media. Acá hay una ampliación de esta imagen de perfil. Fíjense cómo eso se puede ver, ¿sí?, en la placa radiográfica, ¿sí? Esto que está acá es una ampliación de esta imagen de perfil que está acá. Así que fíjense qué buen detalle que se ve aquí, o con qué buen detalle esa hoja de higuera, y si hay alguna cuestión vascular, uno indirectamente la podría ver a través de estas impresiones que deja la arteria. También podemos considerar que la cabeza uno la puede girar, la puede flexionar o hacer extensión, o puede rotar, etcétera, distintos movimientos, con lo cual podemos abarcar y estudiar distintas regiones. Por ejemplo, lo que era la fosa posterior en la imagen de frente no la mencionamos porque estaba superpuesta a que al peñasco, aparte de las órbitas, a otras estructuras,
y no era una buena imagen para evaluarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? O al sujeto le digo que ponga la pera contra el manubrio del esternón, o realizo unas de radiación con esta angulación. ¿Para qué? Fíjense qué imagen extraña, es una imagen de frente modificada. La describió un tal Town, que hay toda una serie de este autor, y nos permite visualizar, como para ubicarnos, que esto es posterior y superior, inferior, izquierdo y derecho. Dije posterior porque esta es la sutura lambdoidea, o sea que acá estamos viendo prácticamente toda la fosa posterior. Hay algunas que tienen un poco más de angulación y se ven mejor, y acá podemos ver bien esa sutura lambdoidea. Esto que tenemos acá va a ser el peñasco temporal. Piensen que lo están mirando así, ¿sí? De frente. Entonces esto es el peñasco temporal, las celdillas mastoides y acá la apófisis mastoides. Y este agujero que aparece acá, yo lo estoy mirando así. Si acá pudiéramos hacer algo de transparencia, lo que voy a ver es el foramen magno, ¿sí? Ahí lo pueden ver bien, el foramen magno. Así podemos ver, aunque no se saca, no se hace esta imagen para eso, el arco cigomático, pero hay imágenes especiales para cada región del cráneo. Hay muchísima cantidad de imágenes. Estamos mostrando las más habituales y las que más pueden encontrar el día de mañana cuando vayan a una guardia. Esta no es tan frecuente, por ejemplo, pero la queremos mencionar como para que no se queden que solo es frente y perfil. Hay imágenes específicas. ¿Quién no se ha caído? ¿A quién no le han pegado un cabezazo y le han tenido que hacer y estudiar para los huesos nasales? Entonces, esta es una imagen donde esto es superior, esto es inferior, anterior, lo pueden ver por la nariz, y esto es posterior. Y acá tenemos ambos huesos nasales. Es una imagen para ver si están quebrados o no están quebrados. Todo lo que tenemos acá después es cartílago, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En la imagen que está al lado es como para decir, bueno, ampliamos esta región y acá vemos bien los huesos nasales. Fíjense cómo se ve bien la nariz ahí. Es una imagen de la cara. El cráneo no se notan tanto las suturas, se ve todo medio como blanquecino, medio gris, pero se ve bien lo que pretendemos estudiar en este caso, que van a ser los huesos nasales, o mejor dicho, la cara. Habíamos mencionado la tomografía computada. Estas son secciones axiales. Esto va a ser anterior, posterior, derecho, izquierdo. Vamos desde abajo hacia arriba en esta secuencia de 5 imágenes. Lo primero que vamos a identificar, o que podemos identificar, es el tabique nasal, ¿sí? Con su cartílago, acá con su parte ósea, o sea que esto va a ser parte del vómer, porque es más inferior. Su corneta inferior, es decir que estas son cavidades nasales. Aquí estarían las coanas. Por lo tanto, acá tengo algo, vamos a ver, que le vamos a llamar rinofaringe. Hacia el lateral vamos a tener el hueso maxilar con su neumatización. Hacia atrás vemos dos cositas que salen, ¿sí? Parecen ganchitos que no han sido colocados, de uno y de otro lado.
esa es la apófisis pterigoides, ¿sí?, del efenoides, con su ala externa y su ala interna. También vamos a ver parte del occipital, parte del atlas. Si vamos a una imagen que es un poquito más arriba, acá seguimos viendo prácticamente lo mismo. Acá ya vamos hacia el efenoides, hacia la base de esa apófisis pterigoides. Acá vamos a ver el cóndilo de la mandíbula. Acá vamos a ver parte de ese foramen carotídeo. Fíjense que en la imagen que sigue se ve ahí el conducto. Ven que ingresa al cráneo y después tiene esta dirección, ¿sí?, que va a estar en relación, bueno, después esto lo vamos a ver en neuro con el oído interno, etcétera, etcétera. Acá seguimos viendo parte de ese occipital. Y acá empezamos a ver algo que se va hacia atrás. O sea que esta es la apófisis cigomática del malar. En esta imagen ya vemos el arco cigomático con las dos apófisis articulándose, ¿sí? Por lo tanto, esto es el malar, este hueso que tenemos acá. Volvemos a esta imagen, no estamos con el arco, vemos la articulación. Acá vamos a ver el conducto auditivo externo. ¿Ven ahí? Parte de ese conducto auditivo externo. Bien. Si vamos a la imagen que sigue, hacia acá abajo, vamos a ver la fosa temporal, que es la fosa media, la fosa temporal aquí afuera, la cavidad orbitaria, el etmoides con sus celdillas neumatizadas, la porción vertical, la lámina, ¿sí?, del etmoides, y acá el efenoides neumatizado y tabicado como corresponde en el adulto. Aquí vemos el conducto auditivo interno en el cráneo. Y acá lo que quería mostrar es la fisura orbitaria inferior, ¿sí? Todavía no es el conducto para el nervio óptico porque el nervio llega hasta acá, ¿sí? Si no se tendría que ver el nervio. Esta es la fisura orbitaria inferior, por lo tanto, esta va a ser la órbita y estas son celdillas etmoidales, el efenoides, y parte del temporal, ¿sí?, del peñasco temporal. Todo esto que está acá corresponde al temporal. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento de lo que se vio? Esta es una reconstrucción de una tomografía en una sección sagital, donde podemos ver lo que es anterior, posterior, superior e inferior. Este es el hueso frontal, es una sección parasagital, porque vemos las celdillas etmoidales, ¿sí?, el etmoides con todas esas celdillas que describen, que van a contener aire en el adulto, el cornete inferior con su mucosa, y acá el paladar duro. Y esto que se ve acá como un pinche en el hueso, un pinche de otro hueso, va a ser la raíz de un diente, ¿sí? Esto es parte de la vía aérea y la vía digestiva superior. Y aquí por detrás vamos a tener a la columna cervical. También las imágenes no son estudios tal vez tan conocidos, pero tenemos que tener en cuenta que hay comunicaciones entre, por ejemplo, las órbitas y las fosas nasales. Esas comunicaciones se pueden estudiar con medio de contraste y en un estudio que se llama dacriografía. Tengan en cuenta que si no estaríamos llorando todo el día, si no estarían estos conductos. ¿Sí? La secreción ocular va hacia acá.
sigue este trayecto. Ahí lo pueden ver. Perfecto. ¿Mm? ¿Tienen consultas de estas imágenes que vimos, de alguna cuestión que hayan visto en la clase, de lo que fuere? Este es el momento. Bueno, esta ha sido una presentación de algunas imágenes que consideramos de mayor relevancia, dado su continua solicitud en la práctica profesional y aquellos elementos que refieren a una ubicación de las imágenes. Se han dado algunos parámetros, no se vio todos los detalles, hay muchísimos detalles, hay algunos que exceden porque todavía hay cosas que no hemos visto en la cursada, pero todas las preguntas que quieran hacer, este es el momento, esperamos un par de minutos y si no, con esto ya concluimos.